Pues en la sesión de hoy hablaremos sobre una ruta metabólica muy importante que se llama gluconeogénesis. La definición es muy simple. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de moléculas diferentes a los carbohidratos. Nosotros como máquinas biológicas no podemos formar glucosa, esto es, no podemos unir carbonos con hidrógenos, con oxígenos para poder formar la molécula de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues a partir de precursores pequeños, de 3 carbonos, de 4 carbonos, lo vamos transformando hasta que obtenemos moléculas de glucosa. ¿Quiénes llevan a cabo gluconeogénesis? Pues el principal órgano gluconeogénico es el hígado. El siguiente es el riñón, ¿no? Con una gluconeogénesis renal que aporta alrededor del 40%, como lo vemos aquí, 40% de la glucosa en la sangre. Y finalmente la gluconeogénesis intestinal, que tiene por ahí menos del 10% de aporte. Ahora, la gluconeogénesis, yo les decía, es a partir de moléculas distintas a los carbohidratos. Como cuáles moléculas, vamos a señalar aquí, les voy a señalar aquí cuáles. El lactato es una de las moléculas que es precursora de glucosa. Otras moléculas son los aminoácidos, los tengo por acá. Aquí puse como ejemplo a la alanina. Otro es el glicerol, ¿sí? Constantemente hablamos de que nosotros tenemos 3 fuentes de energía, que la principal son los carbohidratos, seguida de los lípidos y seguida de los aminoácidos de las proteínas. Entonces, de alguna forma, esto nos permite cubrir esa parte de la que siempre hablamos. ¿Por qué? Porque si bien el lactato no es un carbohidrato, es un producto de la degradación de los carbohidratos. El glicerol es un lípido, es un alcohol, forma parte de los triglicéridos. Y los aminoácidos, bueno, forman de esa parte, esa llamada tercera fuente de energía, ¿no? Los aminoácidos de las proteínas. Entonces aquí todo de alguna forma está cubierto. Ahora, ¿por qué es tan importante la gluconeogénesis? Bueno, es importante porque nos ayuda a mantener los niveles de glucosa normales. Esto es, en esos periodos en los que no consumimos alimentos, ¿no? Nosotros podemos decir, desayunamos, no sé, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, de pronto la gente come a las 2 de la tarde y cena a lo mejor algo ligero a las 6, 7. Cada persona tiene su horario de comida, etc. Bueno, pues cuando consumimos alimentos se da el proceso de digestión y la absorción nos permite introducir moléculas, los nutrientes de los alimentos que consumimos hacia la circulación. Y desde la circulación pues van a poder pasar a todas las células. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos consumiendo alimentos? Porque todos pasamos horas sin consumir alimentos, sin embargo las células siguen recibiendo nutrientes. Bueno, quien se encarga o uno de los mecanismos por los cuales podemos seguir mandando glucosa es la gluconeogénesis, solo que ahora la mandamos desde nuestra reserva o desde ciertos componentes que estamos formando. ¿Cómo podríamos describir o explicar esto? Bueno, si hablamos, vamos a hablar de la gluconeogénesis hepática, ¿no? La gluconeogénesis que ocurre en el hígado y vamos a utilizar al lactato. Vamos a ver el caminito que se recorre. Ahorita que menciono el caminito, es muy importante diferenciar a la gluconeogénesis de la glucólisis, aunque tienen puntos en común. ¿Qué es una glucólisis? La palabra lo dice, lisis, glucodegradación de glucosa. Y sabemos que hay dos tipos, la aerobia y la anaerobia. Mientras la aerobia me da piruvato como producto final, la anaerobia me da lactato. Y la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de moléculas diferentes. Algo con lo que se van a encontrar es que los metabolitos que voy a ir obteniendo por la vía gluconeogénica hasta formar glucosa, pues son prácticamente los mismos que obtengo o que se forman cuando de glucosa obtengo piruvato en una ruta metabólica que se llama glucólisis. No por ello vamos a decir que una ruta es la inversión de la otra. Son rutas diferentes que tienen en común que los metabolitos que se forman en una son los mismos que se forman en la otra, pero en otra dirección. Bueno, vamos a describir esta parte, ¿no? El lactato, ¿no? El lactato es este que está aquí. Ahora, ¿de dónde viene? Todas las moléculas siempre tienen un origen. Y aquí es cuando yo siempre le digo a mis estudiantes que en bioquímica, en el mundo molecular,
coexisten el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque en este momento estoy hablando, el presente es hablar de gluconeogénesis. El pasado sería, bueno, si voy a hablar que el lactato, decir que el lactato me produce glucosa, ¿qué ocurrió antes? O sea, el pasado. Y si voy a obtener como resultado glucosa por esta gluconeogénesis, ¿hacia dónde va esa glucosa? Que es el futuro, ¿no? Entonces aquí coexisten los tres tiempos, ¿no? Si tengo aquí el lactato, ¿ese lactato de dónde proviene? Pues yo puedo tener aquí una célula que haga glucólisis anaerobia, aquí la tenemos, y la glucólisis anaerobia, vamos a desaprender que la glucólisis anaerobia se despierta cuando hay una baja disponibilidad de oxígeno, como lo expliqué en el capítulo de glucólisis anaerobia. Muchas células hacen glucólisis anaerobia con producción de lactato. Por supuesto que cuando hay una disminución en la disponibilidad de oxígeno, aumenta esta producción de lactato, aumenta la glucólisis anaerobia. Entonces, bueno, no vamos a discutir aquí mucho sobre la glucólisis anaerobia, pero es importante mencionarlo. Entonces, esa glucólisis anaerobia me va a aportar lactato hacia la circulación. Este lactato, ven aquí ustedes que tengo un 2. Resulta que el lactato es una molécula de 3 carbonos, mientras que la glucosa es de 6. Eso significa que necesito 2 moléculas de lactato para poder formar una molécula de glucosa. Lo primero que le ocurre al lactato es que la lactato deshidrogenasa lo convierte en piruvato. El piruvato, esto ocurre a nivel hepático, esto ocurre una vez que el lactato que salió, por ejemplo, del músculo, vamos a decir que este es el músculo, salió del músculo, pasó a la sangre, de la sangre ingresó al hepatocito y entonces dentro del hepatocito se convierte por la lactato deshidrogenasa en piruvato. El piruvato tiene que viajar hasta el interior de la mitocondria, ¿no? Y dentro de la mitocondria, por cierto, hay una serie de transportadores de piruvato, que son los transportadores, son proteínas monocarboxilato, permiten el paso del piruvato. Ahora, una vez que el piruvato ingresa, este piruvato llega hasta la matriz mitocondrial. Y dentro de la matriz mitocondrial, este piruvato se va a carboxilar. Cuando se carboxila, la enzima que lo hace, una enzima mitocondrial muy importante, se llama piruvato carboxilasa. O sea, es una piruvato carboxilasa mitocondrial. Esta piruvato carboxilasa se denomina o se le atribuye que sea una enzima ABC. ¿Qué significa ABC? La A que requiere de ATP, la B que requiere de biotina, que es la vitamina B7, y la C que requiere de CO2, no lo puse aquí, pero que requiere de CO2 para poder carboxilar. Y entonces el piruvato se convierte en oxaloacetato. Esta podríamos decir que es la primer enzima que participa ya en la ruta gluconeogénica y es muy importante porque es irreversible. El proceso que cataliza es irreversible. ¿Qué aseguramos con esta reacción y con otras reacciones irreversibles? Que el proceso continúe. Que no me regrese yo de piruvato a lactato y algo ocurra, ¿no? Aseguro que entre este metabolito en la vía gluconeogénica y que continúe hasta el final, ¿no? También gracias a otras enzimas irreversibles. Ahora, el oxaloacetato, resultado de la carboxilación del piruvato, no puede salir de la mitocondria. ¿Por qué tiene que salir? Porque el resto de las reacciones de la vía gluconeogénica ocurren en el citoplasma. Entonces, ¿cómo saco estos carbonos del oxaloacetato? Pues lo convierto en malato. Y el malato, a través de su transportador, va a salir hacia el citoplasma. ¿Sí? El malato citoplásmico se va a oxidar en oxaloacetato, gracias a la malato deshidrogenasa citoplásmica. Esta oxidación, bueno, me da como resultado el oxaloacetato, que posteriormente se va a fosforilar y se va a transformar en una molécula que se llama fosfenol piruvato. ¿De dónde obtiene el grupo fosfato? Lo obtiene del GTP. Y bueno, queda como GDP, ¿no? Y este paso lo cataliza la fosfenol piruvato carboxicinasa citoplásmica, que es otra reacción o es otra enzima que mantiene el proceso de manera irreversible. Ahora, el fosfenol piruvato, por efecto de una enolasa, se convierte en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato, pues bueno, se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Después el 3-fosfoglicerato lo vamos a encontrar, vamos a poner con este. Aquí el 3-fosfoglicerato lo vamos a convertir en 1,3-bifosfoglicerato. Después la gliceraldehído
fosfato deshidrogenasa va a convertir al 1,3-bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato. Hasta aquí llevamos un lactato. Atrasito de este gliceraldehído 3-fosfato, pues viene otro lactato que también se fue transformando. Entonces, un gliceraldehído 3-fosfato de un lactato pasa para acá, esto es a convertirse en dihidroxiacetona 1-fosfato, y el otro se queda como gliceraldehído 3-fosfato. Una vez que tenemos a ambos, vamos a formar una molécula que se llama fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato, por efecto de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es otra de las enzimas que cataliza el proceso, que es irreversible y que asegura la continuidad de la ruta metabólica, pues se convierte entonces en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato por una fosfoglucosa isomerasa convierte la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato hay que quitarle el grupo fosfato para que entonces pueda salir a través del transportador. Y entonces, ¿quién lo hace? La glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa también asegura la continuidad del proceso y terminar hasta glucosa libre. Una vez que tenemos la glucosa libre, pues bueno, la mandamos a la circulación. Y esto hace que la glicemia aumente. ¿Para qué? Bueno, para asegurar la entrada de glucosa a células como los glóbulos rojos, a células como las de los testículos, a células como las de la médula renal, que son células que dependen totalmente de glucosa. Y otra parte importante, bueno, es el ingreso de esta glucosa al cerebro. ¿Por qué? Si bien el cerebro puede utilizar a los cuerpos cetónicos como fuente de energía, la mayor parte de su energía la obtiene de moléculas de glucosa. Y aquí estoy mencionando nada más la parte energética. Hay toda una serie de situaciones que ocurren cuando estas rutas metabólicas se dan, en donde se forman metabolitos, en donde se pueden formar equivalentes reductores, etcétera, y entonces se van a utilizar para otros procesos dentro de las células, pero más adelante hablaré de ellos. Y entonces veamos esto, estas son las enzimas que aseguran la irreversibilidad del proceso. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque si voy a empezar por aquí, necesito asegurarme de llegar hasta acá, porque ese es el fin de la gluconeogénesis. Formar glucosa a partir de moléculas distintas a los carbohidratos, que en este ejemplo utilicé al lactato, y que a su vez el lactato proviene de una glucólisis anaerobia.